La nación en llamas. Capítulo 2. Todo dolía tanto. La adrenalina y fortaleza que se me otorgó al despertar de la muerte se había esfumado, pues las heridas ciertamente me afligían a un grado casi delirante. Incluso con los meses de entrenamiento o ataques sufridos, el dolor no es algo a lo que uno debería acostumbrarse, mucho menos, si aquellas no han sido atendidas. Al menos los rebeldes no aceleraron mi cauteloso paso, por lo que mi rengueo persistió, siendo que la caída anterior en la celda me provocó un violento corte en la rodilla que con el caminar hizo menguar la caliente sangre que descendía por mi pierna. No sé si fue mi orgullo o instinto lo que me mantuvo de pie aquel día, considerando que en cualquier segundo bien pude haber caído desmayada ya fuera por mis lesiones, deshidratación o simplemente para obtener un par de horas extras aplazando lo inevitable. ¿Por qué vamos a los interrogatorios? ¿Ahí es donde lo harán? Pregunté tan cansada como asustada a Ichigo. ¿Cómo es que? Pero claro, este fue alguna vez su palacio, ¿cierto? Seguido a su comentario, me dispuse a guardar silencio, y destinarme a mirar su espalda imaginando que le apuñalaba, aunque pronto mis ojos se desvían al guardia fuerte que se aproximaba a nosotros entre el corredor, Eren. Vivo, él estaba vivo y sin heridas aparentes o al menos no lo suficiente visibles para alarmarme, pero no era él del todo. No el que yo conocí tiempo atrás al menos, pues cruzó a un costado de mí sin siquiera concederme una mirada. Me resultó inevitable el no detenerme, gritar su nombre y rozar su brazo para que me notara. Sin embargo, muy pronto me di cuenta del peligro en el que lo envolví. ¿Otro amigo suyo? Negué, pero era tarde. Ichigo supo que aquel fuerte me importaba y le detuvo. ¿Eren, cierto? Él asentó a Ichigo y con una sonrisa amplia me miró. Llévelo con sombra y averigüen lo que sea que deban averiguar de él. No. Grité ante lo tonta que había sido. Muy torpe por delatarlo de esa forma. Ante mi lucha, Ichigo me tomó del brazo para emprender el paso de nuevo. No comprendo qué fue lo que Vance miró en ti que aún creía poder salvar. Utilicé a la desertora como ancla, esperando sacar algo de él que aún no sabía lo que podía hacer. Siempre ve lo mejor de la gente. Pensamiento ingenuo de su parte si me lo preguntas, destinó a mirarme con desprecio. Lo vio en usted también, me aseguró. Me lo dijo hace no mucho tiempo. Ella alguna vez me comparó contigo, me sinceré por igual. Dijo que los dos salimos buscando justicia y terminamos encontrando venganza. Sí, suena como algo que diría ella. ¿Qué hizo usted? La llevé hasta una pared, el rebelde soltó una ligera carcajada. Me hubiera gustado ver eso. De haber estado ahí esto no estaría sucediendo. Su mirada se perdió ante cualquier pensamiento nostálgico que tuvo. Y ahí está. Gritó y olvidó la conversación. Colocó su mano en el vidrio para que contemplara lo que yaciera adentro. Mi mente se disolvió en el segundo que vislumbré la razón de nuestro avance a aquel sitio. Roland. De algún modo, muy en el fondo, lo sabía. Desde el momento en que me percaté que ya no poseía el anillo en mi dedo le recordé. Creí que se lo había llevado como promesa o tortura propia por lo que me hizo, considerando que prometió acabar con ellos, aunque eso jamás sucedió. Pensé que había huido o que estaba muerto. No sé qué hubiera sido peor para mí si me sincero por completo, sin embargo, he de recordar aquel sueño en donde él era el actor principal de mi delirio. Debió verlo cuando pensó que había muerto. Quería matarme. Absolutamente a todos, pero Sombra lo detuvo y no quedó en él nada más que sus ganas de morir a su lado, Alteza. Ni siquiera le importó ser arrestado, encarcelado o esposado. Está lleno de culpa. Culpa por lo que le hizo. Mientras su relato cedía, me fue inevitable acercarme al vidrio para mirar a Roland. Se encontraba sentado y esposado a la mesa con un protuberante golpe en la sien. Miraba a la nada como si yaciera perdido. Mi mano rozó el cristal como si pudiera tocarle de esa forma. Ahora es un ser gris, ¿cómo puede darse cuenta? Él aún no sabe que está con vida, pero imagine cuando lo sepa. ¿Daría su propia vida a cambio de la suya, no lo cree así? ¿Este será tu método? Lo miré con rabia. Torturarás a personas en mi lugar. De usted depende si aquella atrocidad sucede o no. Solo debe responder la pregunta que ya sabe.
Volví la vista a la ventana del interrogatorio para visualizar al niño con el que jugaba, al muchacho con el que platicaba por horas, el hombre del que me había enamorado, y finalmente, las lágrimas rodaron sobre mis mejillas porque no existía duda en mi elección. No lo sé, respondí titubeante, pues realmente no sabía dónde se encontraba mi hermano. Nunca logré conocer la información exacta, siendo que yo no llegué a aquella parte del plan, pero supuse que en Santiago, el hogar de Damián Olorde, el de mi primo Alaric. De pronto, todo ello me llevó a meter la mano a mi casaca. Ahí sigue, resoplé con un tanto de alivio. La pulsera que Marven me había obsequiado permanecía en su sitio. Qué triste que se haya enamorado de alguien que no merecía su amor. Tal vez era algo bueno que no se haya quedado conmigo, así él podría superarme y encontrar a alguien igual de perfecto y bondadoso como lo era él. Ichigo suspiró creyendo que continuaba mintiendo. De acuerdo, creo que ya ha decidido. Fue entonces que presionó el encendido del micrófono de la cabina. Roland, amigo mío, te he traído algo como muestra de paz. Mi estómago se estremeció y mi mente se aniquiló en el momento que contemplé a Roland Llanos. Le observé directo a sus ojos, los cuales se hicieron tan grandes y brillantes, pues la luz de la cabina exterior se encendió por igual, permitiendo que nos visualizara. Su voz tan solo reflejó confusión y sorpresa. Estás viva. No gracias a ti. Mi severidad acortó su tartamudeo o cualquier posible palabra que pudo emerger de su boca. Sus hombros cayeron al igual que su mirada se rindió. No merecía felicidad ni mucho menos mi compasión por las cosas que me había hecho, pese que muy dentro de mí, deseé ayudarlo de alguna forma e implorar que le trataran con decencia. Lucía ojeroso, con la ropa sucia al igual que su rostro se tornaba agotado. Muy desalineado en términos prácticos. Yacía de alguna forma desconectado. Fuera de sí. Estaba peor que yo y eso ya era mucho decir. Espero estés disfrutando esto de verdad, le exclamé a Ichigo. El rebelde solo sonrió. Me cuestioné en ese instante si aquella escena era real o una mentira, pues Roland tendía a mentir con la misma facilidad con la que yo le creía. Un par de rebeldes captaron la atención de Ichigo, provocando que se alejara lo suficiente para sentir que solo Roland y yo ocupábamos aquel sitio. El silencio embargó cada centímetro cúbico del lugar hasta que finalmente lo rompió. No pude lograr lo que te prometí, habló sin mirarme. Juro que lo intenté, pero... Sus palabras no terminan. Al menos no en voz alta. Ya no importa, me hubiera gustado responderle. Yo también sé lo que es intentar irrevocablemente fallar. A cambio de ello, tomé valentía y presioné el botón de voz para hablar con él. ¿Realmente eres un preso aquí o sigues siendo uno de ellos? Su mirada fue a la mía con lentitud. Estoy aquí, aislado y vigilado por guardias y rebeldes con órdenes de matarme si es que intento algo estúpido. Tú dirás a qué lado pertenezco. Su voz fatigada me hizo prestar atención a los rebeldes que me rodeaban con revólveres. Recordé que, aunque pareciera que estábamos solos, realmente no lo estábamos. Decidí volver a Roland para mirarlo. Debía hacerlo. Tenía que enfrentarlo, aunque terminé por encontrar que él ya lo hacía. Lo vi, espetó de pronto Roland con una palpitante ansiedad, reincorporándose de la silla. De no ser por las esposas clavadas en la mesa habría ido directo al vidrio que nos separaba el uno del otro para cerciorarse de lo que veía. Cuando dejé en la frontera a aquel desertor lo vi y fue como si todo volviera a repetirse lo de Tolomén. ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Por qué no lo has usado? ¿Usar qué? Espero estés preparada para cargar con el peso que conlleva sobrevivir de esta forma. No comprendí lo que intentó decirme en ese entonces. Quizá continuaba mintiendo y la cuestión aquí era que él creyera que comenzaba a convencerme de ello, pues en este juego aprendí que todos mienten y nadie es la excepción. Lo lamento, temo que la visita se pospondrá. La voz de Ichigo regresó a mis oídos seguido de perder de vista la figura de Roland, que se dispersó entre la oscuridad del vidrio, ya que la cabina de interrogación fue silenciada y oscurecida. Prometo que en muy poco se reunirán. Rubén, invita a la princesa a instalarse en una de estas tantas bellas salas para que no se impaciente ante mi espera, exclamó con sarcasmo y una estúpida sonrisa de lado a lado que deseé quitársela a golpes. Y no fumes aquí, provocarás que esas malditas alarmas de mierda se enciendan de nuevo.
Procuré reprimir mis lágrimas, refugiándome en la furia, porque para mí, Roland seguía y seguirá siendo el causante de la muerte de mi familia. Él y su estúpido control. Rubén se colocó frente a mí, nublando cualquier pensamiento, expulsando su humo a mi rostro con gusto. Seguido de ello, me sujetó del brazo con brusquedad para llevarme a un interrogatorio. «Siempre haces lo que tu amo pida», exclamé, pero no mordió el anzuelo. Justo antes de que la puerta se abriera, dos mujeres aparecieron redoblando el pasillo. Ambas eran de edad superior que la mía, aunque no por mucho, supuse. Una de ellas me miró con desdén y escupió al suelo como signo de que me despreciaba. Su cabello estaba en su totalidad recortado, como un soldado, con hombros anchos y nudillos hinchados por haber roto unos cuantos rostros por ahí. Se acercó a Rubén para decirle algo al oído. «Qué lindo cabello tienes», me exclamó la otra chica que en comparación del anterior, era menuda y delgada con ojos grandes y saltones. Lo espetado sucedió al mismo tiempo que tomaba un poco de mi cabello y lo llevaba a su nariz, causándome escalofríos. Aunque está muy sucio ahora, pero apostaría que limpio debe ser muy hermoso. Debía estar burlándose, pues mis rizos estaban tiesos y grasientos por sudor, pólvora e incluso sangre, aunque sin duda eso me distrajo lo suficiente como para que los planes cambiaran, y ese interrogatorio no fuera mi destino, pues de inmediato el rebelde regordete me entregó a esa mujer. «Toda tuya», exclamó. Esperé a que mi nueva captora se aproximara para poder tomar el revólver que descansaba en su cadera sin seguro alguno, y desenfundarla no sin antes colisionar mi frente en su nariz. La mujer se echó hacia atrás con las manos sobre su rostro, sin embargo, soy recibida con un puñetazo en el estómago que me quitó el aliento por parte de ese rebelde de nombre Rubén. Terminé en el suelo, como siempre, hecha un ovillo y deseando verdaderamente que eso solo fuera un sueño. «Eres una chica mala», comentó el hombre, se colocó de cuclillas y tomando la palma de la mano donde Ben me había hecho una larga herida. Él se percató de ello y lo presionó con crueldad, provocando que me retorciera en el suelo. Y aquí, la maldad se castiga. De pronto, pude sentir el puro quemando mi antebrazo. Grité tan pronto sucedió. No paró de presionar hasta que lo apagó totalmente sobre mi piel. Mordí mi labio para contener lo más que pudiera mi alarido, aunque supongo que fracasé. Sujeté la zona dañada de inmediato en cuanto me soltó, visualizando mi futura cicatriz. Después de ello fui prácticamente arrastrada a la planta baja del palacio. Hacía apenas un día atrás había caminado por ahí como una reina y de la nada, ya todo lucía tan distante y extraño. Estaba anocheciendo. La luz persistía, pero los rayos solares no atravesaban las ventanas. La mayoría de las estatuas, floreros y pequeñas cosas de adornos permanecían casi intactos, aunque ningún cuadro de mis antecesores prevalecían. Ninguno de los reyes Tamos. Algo malo iba a pasarme. Lo presentía con cada paso que me obligaban a dar entre pasillos. Finalmente, nos detuvimos en una de las pequeñas salas de damas, y antes de poder cuestionar qué tipo de tortura usarían conmigo, me soltaron haciendo caer a las botas de un hombre a nada de besarlas. Para cuando levanté la mirada, vislumbré que quedé justo enfrente de uno de los bastones de cierto seguidor que en mi vida quería volver a ver. Diego. Era imposible. Yo lo contagié. Vi mi sangre fundirse con la suya, sin embargo, parecía verse intacto. Más que bien, así como todos a mi alrededor lo estaban. Nadie se había contagiado. Todos parecían respetarlo o temerle, que para el caso era lo mismo. La chica de cabello corto me tomó de la nuca violentamente para que me pusiera en pie, y empujarme hacia el rostro de aquel hombre. Sea lo que fuera que me esperaba con Diego era de temer, aunque su rostro siempre permanecía en un estado indescifrable, lució disfrutar lo que me provocaba. ¿Crees en el destino, Ofelia? No conseguí infectarlos. Todos estaban vivos al igual que yo. ¿Pero por qué? Todo indicaba que lograba contener el virus dentro de mi cuerpo sin infectar a nadie más. ¡Qué desafortunada! ¡Ey! Chasqueó los dedos a mi rostro para que le mirara. ¿Te sorprende que esté vivo? ¿Que el virus no haya acabado conmigo? Sí, yo pensé exactamente lo mismo de ti, pero míranos, seguimos aquí los dos odiándonos el uno al otro. Odiar es una palabra muy pequeña que no describe lo que siento por ti, le espeté en voz baja, aunque el desprecio quedó plasmado en cada palabra.
Después de eso, se giró abriendo paso. Estábamos en una de las pequeñas salas de estar donde una especie de resolana iluminaba la sala. La luz solar se agotaría en minutos. Te hice una pregunta. ¿Crees en el destino? Yo no, aunque el hecho que despertaras y causaras el ruido suficiente para percatarnos de tu resurgimiento justo antes de marcharnos me hace dudar, lo admito. Antes de responderle algo, Diego hizo una señal con el rostro para que las dos chicas me llevaran a la fuente que existía en la habitación. Me adentraron y sumergieron completamente con ayuda de otro rebelde. El agua estaba tan helada que me hizo despertar de toda somnolencia ganada en aquella hora. Para cuando mi cabeza salió de la fuente, me encontré jadeando tras estarme ahogando, pero lo volvieron a hacer, 1, 2, 3 veces más. ¿Estos serán tus métodos para que coopere? Hablé después de recuperar el aliento. Tienes libros muy interesantes en tu vasta biblioteca, ¿lo sabías? Claro que lo sabía. Había leído casi todos. Leí que un fuerte es capaz de resistir 400 volts dentro de su cuerpo. Continuó en el momento que los rebeldes adentraron a la fuente una silla de madera, me obligaron a sentarme en ella. Pero ambos sabemos que tú no eres un fuerte, ¿cierto? Mi respiración aumentó cuando mis manos y pies fueron atados. ¿Me electrocutarás? ¿Ese es tu plan? No, solo haré correr cierta cantidad de volts a través de tu cuerpo que puedas resistir. Será como un cosquilleo. Un agudo y largo cosquilleo. Su mirada con satisfacción me invadió en cuanto yo mordí mi labio, sintiendo mi estómago retorcerse. No, sin mordaza. Todos queremos escucharla gritar, ¿no es así? Los presentes rieron, al tiempo que mi vista se mantuvo en el equipo con el que se suele transmitir un anuncio real. Iban a enviar mi tortura a todos los gobiernos para que mi hermano, donde fuera que se encontrara, lo mirara y entonces, yaciéramos a expensas de los rebeldes. Antes de que pudiera arremeter aquella tortura, decidieron comenzar. Mi primer grito debió ser el más intenso de todos los que vinieron posteriormente. Cada descarga emitida recorría mi ser y nublaba mi pensamiento en un cerrar de ojos. Sentí mis dedos torcerse y aferrarse a la silla en espasmos espantosos por la electricidad que cubría cada centímetro de mi húmedo cuerpo. Suplicar piedad habría sido equivalente a que me hicieran más daño, por lo que solo me restó resistir cada una de las descargas proporcionadas. Una parte de mí creyó que quizá eso era lo que necesitaba para que mi habilidad volviera. Error. No pasó. Ni con él, o Rubén, o esas mujeres ni Ichigo. Nadie. Finalmente, después de lo que me pareció un largo tiempo, no lo sé, se detuvieron. Estuve a punto de desmayarme, pero no cedí. Mi cuerpo todavía deseaba pelear, así que fingí estarlo. Para cuando me desataron de las manos y pies, tomé el arma de uno de ellos para apuntarla a Diego. Estaba tan cerca de mí. A 1,5 metros. Era mío, sin embargo, cuando disparé, la chica de cabello rapado se interpuso de la nada, recibiendo la bala que debió estar en la cabeza de Diego y no en la de ella que inexorablemente le arrancó la vida. La joven eligió salvarlo para mi mala suerte. En cuanto a él, pareció tan despreocupado que ni siquiera miró a la chica que ofreció su vida por la suya. Es más, avanzó y saltó con sus bastones como si fuera un simple obstáculo entre ambos. Para ese entonces, el arma se me había arrancado de las manos y fui bofeteada por un rebelde. Diego se encontraba furioso y uniéndonos en un reto de miradas sostenidas. Vislumbré cómo tiró la más grande y dolorosa de las descargas que pude recibir. Me derrumbé en un segundo, quedando de rodillas con mis palmas tocando el fondo de la fuente, contraída y anclándome al agua como si me hubieran pegado a ella. Cuando la electricidad cesó, mi respiración regresó. Debí caer al agua en su totalidad, pero Diego tomó mi brazo deshaciéndose de sus bastones, pues podía mantenerse de pie sin ellos siempre y cuando no diera pasos. Colocó su mano sobre mi cuello y lo apretó tan fuerte que fui incapaz de respirar. Mi cuerpo intentó moverse para deshacer el amarre, pero este poco me respondió al tiempo que su sujeción le ejercía con más vigor y odio. Aquel día, averigüé que él no quería saber dónde se encontraba mi hermano o si les ayudaría a escapar del palacio. No quería poder sobre la nación. Diego solo deseaba hacerme daño, me odiaba y supongo que aún lo hace y hasta me atrevería a decir que un poco más que eso, pues sus oscuros ojos observaron los míos hasta que se cerraron por la falta de oxígeno y entonces,
Se volvió en lo que tanto se empeña ser. Una sombra.